Hola a todos. He estado preparándome el tema de la ignorancia y yo creo que todos conocéis el simbolismo de la rueda de la vida, que lo explica muy bien. Los tres venenos que están en el centro, bueno, más adelante lo iré detallando. Aquí habla de los tres venenos: el cerdo, la ignorancia, el gallo el apego, la codicia, y la serpiente, la ira o el odio. Este simbolismo, según cuenta un sutra, tiene su origen en un rey que quería hacer un regalo a un amigo. Y como ese amigo tenía muchas riquezas y consideraba que todo lo material no le iba a dar lo mismo, preguntó al Buda qué podría regalarle. Y el Buda le dijo que había una enseñanza y que se la iba a ir diciendo a través de unos dibujos, y él empezó a dibujar la rueda de la vida. Cuando le hizo este presente al amigo, le tuvo que hacer mucho bien y tuvo que afectarle profundamente, porque se dice que consiguió la realización. Este simbolismo para mí siempre ha tenido mucha atracción, quizás porque también me gusta mucho el tema del budismo. Aquí detalla muy bien todo lo que vamos a hablar más adelante. Sí, hemos empezado por la ignorancia porque desde la ignorancia sale todo, es decir, de la ignorancia nacen dos impulsos muy poderosos: el apego, que es la codicia, y el rechazo, que se convierte al final en ira o odio. Si vemos el simbolismo, y por eso lo interesante de la rueda de la vida, nos muestra el cerdo, que es la ignorancia, sale de la boca, le sale la codicia y le sale la ira. Es decir, al final de los tres venenos, el mayor veneno es la ignorancia, porque desde nuestra ignorancia actuamos, y por eso al final todas las acciones tienen que ver con la ignorancia. Voy a detallar un poquito el simbolismo de la rueda de la vida porque es muy interesante. En otro círculo concéntrico nos habla de dos senderos: el sendero para salir de la ignorancia, que es este, y el sendero en que seguimos totalmente la ignorancia. Lo interesante de este simbolismo, si os fijáis, es que este sendero ascendente se van ayudando unos a otros, van ascendiendo. En el sendero descendente, en el sendero en que estamos inmersos en ese egoísmo, nos arrastramos unos a otros. Es una forma de, podríamos decir, aquí actuamos altruistamente y aquí actuamos egoístamente, y al final afectamos y dañamos a los demás. Este es el otro círculo concéntrico. Las enseñanzas teosóficas dicen que si intentamos comprender las 12 nidanas o eslabones, resolveremos el enigma de la vida y también prepararemos nuestra mente para el nirvana. Lo interesante también de este círculo es que se empieza con el ciego y su bastón, que es la ignorancia. Volvemos otra vez a la ignorancia. De la ignorancia, fijaros, ciego y su bastón. Esa ceguera nos lleva a la confusión, a los impulsos. De los impulsos le damos nombre y forma. De ahí vamos, los sentidos nos llevan al contacto, del contacto a la sensación, al deseo, al apego, del que hablará Raquel, a la ansia por nacer y seguir dando vueltas a la rueda de la vida. El budismo se basa, yo no sé si vosotros creéis en la reencarnación, se trata de que vamos repitiendo vida tras vida. No salimos de esta rueda, porque estamos impulsados siempre por la ignorancia. Todas nuestras acciones
nos llevan a renacer en 6 mundos. Nuestras acciones nos llevan a 6 mundos. Pero también, si no nos planteamos la reencarnación, simplemente podríamos pensar que nuestras acciones nos llevan a 6 estados de la mente. Nos llevan a un estado de felicidad e inconsciencia, que son el mundo de los devas, el mundo de los asuras, a un mundo político de negocios, de poder y fuerza, al mundo de los pretas, el mundo de la frustración o obsesión, tiene que ver con las relaciones íntimas o personales. También al mundo del sufrimiento intenso, nacaras. Estados depresivos, problemas psicológicos. Fijaros en la etapa que estamos viviendo la humanidad. Qué cantidad de problemas hay en estados depresivos o problemas psicológicos. Ahora mismo estamos inmersos en el mundo del sufrimiento. El mundo animal vuelve otra vez a la ignorancia. Salvajismo e ignorancia. Satisfacción de los instintos. Es muy interesante porque en el dibujo no lo podréis ver, pero si queréis estudiarlo, porque es que verdaderamente es interesante este simbolismo. Aquí viene una pradera y vienen los animales muy tranquilos, como muy en paz. Unos están cada uno en su espacio y muy tranquilos. Pero nos están diciendo también, porque tienen cubiertas sus necesidades. Pero cuando nos tienen cubiertas las necesidades, al final, ¿qué ocurre? Nos están hablando de los humanos, es decir, si tenemos cubiertas necesidades, probablemente estaremos actuando correctamente. Pero cuando hay carencias y nos llevan los instintos, al final nos matamos unos a otros. También lo veremos, estamos viendo continuamente. Y luego viene el mundo humano. Alcances superiores, estado creativo y auténtico. Es decir, el mundo en el que realmente tendríamos que aspirar. En un mundo en que estamos trabajando para conocernos a nosotros mismos y que tenga que ver todo con el desarrollo de estado creativo y auténtico, y también con el sentirse uno bien a través de sus acciones. Al final todo se reduce a la ignorancia. De la ignorancia sale el orgullo, el creerse mejor que los demás, la envidia de todo tipo, el apego, la avaricia, la frustración, el odio, y podríamos seguir continuamente. Por eso en este simbolismo dicen que es el peor de los venenos, de los 3 el peor. De ellos sale todo. Ahora, luego, pensando, ¿qué entendemos por ignorancia nosotros? ¿Y qué entendemos por sabiduría? Porque yo creo que este es un punto muy importante. Según el budismo, la ignorancia no tiene que ver con un bajo nivel cultural. Realmente estamos hablando de que la ignorancia tiene que ver con todo lo que tenga que ver con nuestra ira, con nuestros apegos, es decir, hasta que ahí entran todos los niveles culturales. Hasta yo me atrevería a decir que cuando hay mayor conocimiento hay mayor peligro. ¿Por qué? Porque al final hasta todos esos aspectos lo justificamos. Tenemos la habilidad de justificarnos cuando estamos haciendo determinadas acciones. Cuando podemos decir, bueno, esto lo hice, fue por esta causa, yo no tengo la culpa, tal y cual. Quien tiene más habilidad realmente se va a engañar más fácilmente, ¿no? Por eso yo creo que lo más interesante de todo es preguntarnos qué entendemos por ignorancia y qué entendemos por sabiduría. Porque probablemente lo que creemos que es ignorancia y lo que creemos sabiduría no tiene nada que ver con lo que realmente estamos hablando. Rosso de Luna dio un ejemplo. Yo creo que todos conocéis a Rosso de Luna, extremeño con una gran capacidad. Él 2 carreras, arqueólogo, astrólogo, escritor, periodista. Fijaros lo que dijo cuando empezó a conocer las enseñanzas teosóficas. Elena Blavatsky me había revelado un mundo completamente nuevo tras mis 18 años de estudios universitarios allá en 1902. Convencido entonces de mi ignorancia ilustrada, puedo asegurar que desde aquel día de marzo, una nota secreta, constante como un mantra, dulce y augusta como música pitagórica, avasalladora e indeclinable como kármica voz del destino, resonaba en lo más profundo de mi ser, al modo de aquella otra
que al judío errante de la leyenda musitase siempre al oído: anda, anda, anda. Él hablaba de ignorancia ilustrada, y yo creo que este es el punto importante. Lo que creemos que es sabiduría, realmente lo es. Hay una obra de Diravansa, La vía del no apego, os la aconsejo a todos porque nos habla de este tema. Y nos habla de 3 tipos de comprensión. Conocimientos transmitidos, es decir, todos aquellos que por educación, por cultura y por todo le hemos recibido. Otro tipo, investigación. La investigación es el proceso que hacemos nosotros que nos ayuda a ir quitándonos condicionamientos. Ya nace de uno mismo, pero realmente uno empieza a juzgar lo que quiere y lo que no quiere, lo que le parece bien y lo que no le parece bien. Este sí que es un proceso importante, la investigación, porque no deja de ser una regeneración humana. Tiene que ver con ese proceso que tenemos de regeneración. Y luego habla de la comprensión de liberación. Este punto sí me parece muy importante, porque no tiene nada que ver con los otros dos. Este dice que se produce solo cuando hay un crecimiento interno, un desarrollo interno, que nace del silencio y de observar la vida y observarse a uno mismo. E indica que no tiene que ver con los otros dos para nada. Y entonces podríamos identificar, hablar con el ejemplo de Rosso Luna, es decir, los 2 primeros es ignorancia ilustrada, por mucho que queramos decir. El tercero, de este es el que deberíamos profundizar, porque esto lo único al final nace de cuando una persona está haciendo un trabajo consigo mismo y está eliminando esos aspectos de los que hablábamos de los 3 venenos. Ahí es cuando empiezan a hacer esta comprensión, que es la verdadera sabiduría. Este también es un punto que me pareció muy importante. Estos son los 5 obstáculos que habla Buda, es decir, para poder alcanzar la sabiduría. Él decía que el deseo a través de las sensaciones es como un cuenco con agua coloreada y agitada, que aunque tengamos buena visión no podremos ver. Imposible. Hablaba del rencor. Es un cuenco con agua hirviendo, que impide la reflexión y obstaculiza el crecimiento. También la apatía y la pereza, que es un cuenco con aguas acuáticas, con plantas acuáticas, que impide la falta de atención y la contemplación. El nerviosismo y la preocupación, ahí me veo yo siempre reflejada. Tengo que trabajarme eso mucho. El nerviosismo y la preocupación. Era un cuenco. A ver. Sí, que lo tienes que trabajar, ¿eh? Sí, ¿no? Es el punto. Pero a ver, bueno, lo digo. El nerviosismo y la preocupación, sí, eso es, ya. Era un cuenco agitado por el viento que impedía la calma mental y la visión profunda. Y luego hablaba de la duda afectiva. Esta me pareció muy interesante, porque no es la duda esta que digamos, sana, porque nos ayuda a discernir, a decir, esto quiero, no quiero, no. La duda afectiva es la duda del que no quiere saber, del que no quiere investigar. Y de aquí se decía que aquel que no quiere saber y no quiere investigar, poco se puede hacer. Ni siquiera había un cuenco, pero bueno, yo me imaginé el lodo. Digo, vamos, ahí ya la tierra está pesada que no te deja. Digo, bueno, este tiene que venir bien para el ejemplo. Y estos son los obstáculos que realmente nos impiden alcanzar la sabiduría. Al final el trabajo es con uno mismo, desde el interior, para poder tener una visión de la realidad. Luego hay otro cuenco que yo creo que actualmente pesa mucho también, y es la acumulación de conocimiento. Es como si pusiéramos un cuenco rebosando continuamente agua. Es decir, ese exceso y esa acumulación de conocimiento va en perjuicio de observarnos a nosotros mismos y de observar la vida. Al final, yo creo que el obstáculo es porque nos impide conocernos a nosotros realmente. O quizás cuando observar nuestras necesidades reales, pero no nuestras ideas al respecto. Todo tiene que ver con la mente, con un conocimiento de segunda mano.
que al fin y al cabo puede ser un obstáculo. De hecho, cuando a veces, esto lo decía Dira Bansa y me pareció muy interesante también, decía, el hecho de que hablemos de fraternidad, de igualdad, cuando tenemos problemas internos y externos que no queremos resolver o simplemente a veces desconocemos, puede ser hasta peligroso. Porque lo único que estamos haciendo es crear una imagen de nosotros mismos que no responde a la realidad. Una imagen ficticia real, de lo que queremos ser, que no es que queramos engañar a nadie, es que nos estamos engañando a nosotros mismos. Y al final la vida nos demuestra dónde estamos realmente en las situaciones que nos suelen pasar. Por eso hablaba de que esta acumulación de conocimiento tenemos también que tener, que eso no deja de ser otro obstáculo en el camino. Esta autora, ahora mismo no recuerdo bien el nombre, Sulkin, Alión, no sé, al que le interese el tema se lo puede dar. Hace poco vino Isaac Haur y todos los que estuviesen aquí viendo Isaac hizo un taller al respecto de ese tema, de los demonios. Esta mujer tiene una obra muy interesante porque que es una práctica de una maestra tibetana del siglo XI, Machik Ladrón, que enseña una técnica de meditación para poder conocernos realmente. A mí, yo sí la he practicado a través de esa obra, del estudio de esta obra, y creo que nos puede ayudar mucho. Ella decía, hay enemigos internos que sabotean nuestras mejores intenciones. Es decir, a veces queremos hacer un trabajo con nosotros mismos, a veces queremos a lo mejor ser mejores personas, pero hay muchas dificultades y tiene que ver con esa sombra de la que realmente no sabemos trabajar o no sabemos integrar. Porque a veces hasta sabemos aspectos de nuestra sombra, pero no sabemos cómo manejarla, ¿no? Y José Luis también va mucho siempre en esa dirección, hace mucho trabajo en esa dirección. También, hay algo que también me pareció importante de esta obra, es cuando lo que indica en esta cita. Cuando los demonios personales son inconscientes, los demonios colectivos tienen una gran posibilidad de tomar el control. Esto puede tener consecuencias trágicas. Cuando nosotros no resolvemos nuestros problemas internos, al final pasan al inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo toma una fuerza tremenda que se puede ver en ciertas situaciones que estamos viviendo actualmente. Yo estoy convencida que muchas de las cosas que están ocurriendo actualmente, además de nuestro proceso evolutivo, que es en el que estamos, y con eso hay que asumirlo, también es que tiene que ver mucho con esto, que tenemos que trabajar esos aspectos, esa sombra, que no sabemos cómo, para tratar de no alimentar más ese inconsciente colectivo que está adquiriendo tal poder y está haciendo tanto daño al mundo. Estamos viéndolo actualmente con todo lo que guerras, ansia de poder, porque estamos hablando de los políticos que toman el poder, pero ¿quién votan a los políticos? ¿Qué fuerza hay detrás de esas personas que votan a ese hombre o a cualquiera? Entonces yo creo que esta mujer nos puede aportar también una técnica de meditación. El Dalai Lama la aconsejaba y luego tenemos la suerte de que Isaac Haur también en sus talleres lo tiene, ¿no? También hablaba del poder del silencio, porque en el silencio somos nosotros mismos. Todas las prácticas que tengan que ver con la meditación, con la relajación, con todo lo que podamos practicar en ese sentido nos va a ayudar a conocernos a nosotros mismos. Él hablaba de 3 clases de silencio. El silencio externo, que decía que es necesario al principio, porque tenemos que acostumbrarnos a un lugar físico para poder calmar las emociones, para poder acostumbrarnos a estar en un sitio que tenga un entorno apacible. Luego también hablaba de la soledad interior. Es más difícil porque cuando una persona hace meditación se da cuenta del ruido que tiene, pero también es bueno, porque ahí es como empezamos a verlo realmente también. Y la dificultad está en que la mente no quiere estar sola, siempre estamos pensando en recuerdos, historias, siempre está jugando a todo eso. Pero también es verdad que cuando practicamos, empezamos a apreciar esos momentos de silencio y cada vez nos vamos adquiriendo ese hábito y también a observarnos a nosotros mismos respecto a estas situaciones y nos ayuda. Y luego hablaba de quietud de disolución, un silencio que tiene que ser
increíble, porque tiene que ser cuando se termina el bloqueo psicológico y emocional y las contaminaciones mentales. Siempre van en esa misma dirección, para que podamos adquirir la sabiduría, para poder estar en paz, tiene que ver con los trabajos, desarrollar esos trabajos para poder quitarnos de contaminaciones mentales, de bloqueos psicológicos, es decir, ir conociéndonos nosotros y aceptando esas partes de nosotros que rechazamos. El modo de vida actual nos lleva a estar distraídos. El estrés nos lleva a buscar distracciones para poder relajarnos. Pero al final eso es una pescadilla que se muerde la cola. La demasiada información que hablábamos antes. Y luego la negligencia, el descuido. Esto sí me parece muy importante porque es un concepto, tendríamos que pensar en el descuido, cómo actuamos nosotros ante ciertas situaciones. Para poner un ejemplo, si yo enciendo una fogata en el bosque y se prende el bosque y no he tenido ninguna mala intención, al final he ocasionado daño, pero aunque no ha habido ninguna mala intención. Entonces va en esa idea, es decir, somos conscientes que nuestra dejadez, nuestro descuido, también nos está afectando a nosotros y también al resto del mundo. Por eso es tan importante la atención plena. La mente meditativa, lo que hemos hablado de la meditación y el silencio, y también la experiencia directa. Tanta información, tanto conocimiento de segunda mano, que yo soy la primera, que lo reconozco, al final no deja de ser un obstáculo, porque nos impide conocernos a nosotros mismos. Y al final tomar como ideas, ideas pueden ser sublimes, pero no son nuestras, y nos confunden. Gandhi decía que la diferencia entre lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer bastaría para solucionar la mayoría de los problemas del mundo. La capacidad que tenemos es inmensa, si queremos. Creo que lo que he dicho antes, la atención plena es muy importante en esta época. Ahí os voy a leer un relato que me pareció muy interesante de una maestra de mi vida. Hay un relato que describe, ¿me oís bien? Sí. Hay un relato que describe el uso de la atención. Si te dijera que hay una joya escondida en un lugar concreto y que fueras a buscarla, saldrías de casa para ir al lugar donde se halla. Si te encuentras por el camino con el inicio de una pelea, puede ser que te detengas a mirar. Al cabo de un tiempo continuarás tu camino. Puede ser que te encuentres con la celebración de una boda y quizás te detengas a observarla, pero de nuevo, pasado un tiempo, reanudarás tu camino. Puede ser que veas una manifestación en la calle y que te pares de nuevo para luego salir. Si no tienes atención, no podrás alcanzar tu destino y encontrar la joya. Pero cuando hay atención, aunque haya interrupciones y obstáculos, no te perderás, seguirás tu camino. La atención te permite alcanzar tu meta. Por eso es tan importante trabajar en la atención plena. Lo que hablamos de la negligencia. Gandhi hablaba de esa diferencia. Es decir, si nosotros utilizamos estas, digamos, herramientas, al final podremos llegar a obtener eso que somos capaces de hacer y que realmente no estamos haciendo. Para terminar, la recomendación del Buda. Aprender a disfrutar de todo lo material que la vida nos depare. Es decir, el hecho de que estemos hablando de todos los obstáculos no significa que no podamos vivir la vida y disfrutarla. Aprender a disfrutar de todo el material que la vida nos depare, sin la necesidad de generar apegos hacia ello, para evitar esclavizarnos y sujetarnos a inútiles y perjudiciales bajos deseos y vicios. Creo que tenemos que aprender a vivir de otra forma. Y es lo que nos puede, por lo menos, intentar salir de esa ignorancia que nos tiene atrapados y que al final en eso estamos. Intentar, hay
Si Buda nos ofreció el simbolismo de la rueda de la vida para darnos cuenta de lo atados que estamos, también nos ofreció otra rueda, la rueda del Dharma, para poder ayudarnos a salir. Muchas gracias. Gracias a ti.